que promuevan esta nivel. Gracias, Liliana. No sé si ya está la conexión con ciencias biológicas. Buenas tardes, doctora Liliana. Soy María Rivera Suárez. Soy alumna del CICIS 6, es media superior. Y en mi escuela se toma en el último semestre la materia de estadística. Esta para la mayoría de los alumnos les es muy complicada, tal vez porque no les ven la utilidad. Entonces mi pregunta sería, ¿qué propondría para que se les hiciera más fácil esta materia y si el maestro tendría que cambiar la didáctica? Gracias. Gracias. Creo que de hecho que los profesores tenemos, todos, que empezar a cambiar un poco la forma, la forma y el enfoque de enseñar la estadística. Como decía antes, tratar de, a lo mejor con una misma actividad, que a lo mejor podría ser de un tipo puramente algorítmico, empezar a trabajar ideas más asociadas a los significados de los conceptos. Entonces, creo que es cuestión de plantearnos nosotros mismos como profesores que ese mismo contenido que hemos enseñado siempre, darles otro enfoque y permitir al alumno que pueda centrarse en cuestiones que a lo mejor sean de mayor interés para ellos. Es decir, pensar propuestas asociadas a lo mejor a distintos tipos de datos que por supuesto les sirvan para lo que ellos están estudiando, pero que a la vez sean cercanas a ellos. También te comento una propuesta que nosotros hicimos en algún momento, en este caso avalada por el Ministerio de Educación de la Nación, que todos los años implementa lo que se llama la Semana de la Ciencia, y todos los años se plantea una temática específica. Bueno, el año en que aplicamos esta propuesta coincidió con el año, por ejemplo, del Mundial de Fútbol. Entonces, que se realizó en Sudáfrica. Entonces lo que hicimos fue plantear distintas preguntas muy simples, porque trabajamos, por ejemplo, con chicos de 14 años, en relación con las ideas que ellos tenían o las conjeturas que ellos tenían respecto a cómo era la vida de Sudáfrica a nivel económico, a nivel cultural, etc. Y entonces eso fue como una pregunta disparadora que nos llevó a ver cómo recolectar datos en relación con estas cuestiones y a empezar a buscar respuestas sobre ellas. Y empezar a ver qué tipos de análisis estadístico podíamos utilizar para dar respuesta a esas cuestiones. Entonces, básicamente, creo que también, por ejemplo, yo trabajo con alumnos de profesorado de biología y de licenciatura en la universidad, entonces siempre tratamos de centrarnos en actividades con datos que sean acordes a ellos. Y en muchos casos trabajar con datos reales, que aunque es más complejo el desarrollo de la clase, porque uno tiene que hacer una planificación previa para pensar realmente si esos datos que nosotros vamos a manejar realmente responden a las preguntas que queremos responder. Entonces, creo que básicamente es comenzar a pensar en qué ideas pueden captar, digamos, la atención de los alumnos y a partir de ello cambiar el enfoque de la enseñanza, básicamente. Actualmente en México se habla mucho sobre la evaluación que se tendría en la docencia. En la docencia, por lo que quisiera, aquí pregunta la maestra Adriana Gómez del CECIP 13 y también es docente del CCH Sur. Le pregunta que por lo que quisiera hacer hincapié, ¿por qué estudiar los errores de los profesores? ¿Y cómo podemos usar esta información para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Además de la respuesta obvia de corregirlos o no, volverlos a cometer
porque es muy delicado decirle a los colegas que están equivocados, no siempre lo consideran bien, y eso es cierto. Bien, la idea particularmente de nuestra investigación de empezar a indagar a los profesores se debió básicamente a que saber que toda esta situación que planteé antes, que los profesores no tratan de no enseñar estadística porque no se sienten seguros. Y también vemos en nuestros alumnos de la universidad que los pocos que han tenido alguna enseñanza de estadística a nivel de la secundaria muchas veces tienen errores en lo que es lectura e interpretación de información. Entonces dijimos, bueno, tenemos que ir a la fuente en el sentido de que queremos ver cómo piensan o cómo razonan los profesores en función del análisis estadístico, y la idea no es, por supuesto, criticar a los profesores porque todos formamos parte del sistema, sino de allí tomar ideas, es decir, tener conocimiento de cuáles son los errores que se presentan en los profesores, porque son ellos los que estaban encargados de enseñar a los alumnos, y por lo tanto si ellos presentan errores es muy posible que los trasladen en su enseñanza. Entonces la idea era tratar de ver cuáles eran los errores que aparecían y en función de ello promover cursos de capacitación que busquen justamente, es decir, que le den transformación a los profesores y que busquen salvar esos errores, buscar distintas maneras de trabajar esos errores. Es decir, el objetivo no era, digamos, realizar una crítica. Sí, como dices, es importante primero darnos cuenta de la importancia que tiene el entender bien las ideas estadísticas, su uso, y que pues errores somos susceptibles de cometerlos todos, no solamente alumnos sino profesores, y que bueno, pues a partir de un análisis más cuidadoso darnos cuenta de estas situaciones que se presentan y aprovecharlas para un aprendizaje pues a veces común, porque esto luego ocurre también en situaciones en las que se está justo con alumnos. En este momento en México tenemos una, digamos, polémica en torno a la relación entre el consumo de refrescos y obesidad, sobrepeso también, y hay ya opiniones a favor de que se grave con un impuesto su consumo, con la idea de que si se hace esto, entonces por un lado se va a reducir el consumo y la problemática de la obesidad, y por la otra se van a generar recursos que van a servir también para destinarlos a hábitos más saludables para todos. Así que bueno, aquí en México tenemos un tema en donde podemos ir aplicando estas ideas. No sé si el Tecnológico de Monterrey tiene alguna pregunta. Y primero que nada felicitar a Liliana Tauer por su participación y por el tema que sobradamente sabemos que es muy valioso socialmente, y le enviamos muchos saludos desde aquí, los compañeros y yo. Mire, pues mi comentario es que me gustaría que Liliana nos pudiera platicar un poco más sobre estos tres puntos que voy a decir. Por una parte, ella nos plantea un problema muy grave que no solamente es argentino, sino por lo menos en nuestros países también sufrimos, que es esta poca formación tanto en los profesores como en los propios estudiantes de niveles básicos y medio y superior en la parte de estadística, más en lo básico. Entonces, por una parte, necesitamos difundir la importancia de la estadística